Hola, un saludo muy cordial para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 3 que se orientará desde la justificación y el marco referencial. Bueno, todavía estoy adelantando la retroalimentación de la unidad número 2. Yo sé que me demoro un poquito y gracias por ser tan pacientes conmigo, pero es que me gusta leerlos, como siempre se los he venido diciendo. Quiero aclarar que en ningún momento es mi intención, jamás, con ninguna persona pasar por irrespetuosa, por si de pronto se han sentido, no sé, con comentarios que no son los adecuados. Yo les pido me excusen porque en ningún momento he querido tener, digamos, interpretaciones inadecuadas con ustedes, sencillamente que soy una apasionada de lo que hago y a veces escribo de más por situaciones que se presentan cuando se trabaja en grupo. Es decir, cuando ustedes trabajan, hacen un trabajo colaborativo, yo espero mucho más de ustedes. Entonces, que ustedes me presenten una actividad a mí de dos personas y que uno se encuentre con una actividad poco argumentativa, que no tenga un buen desarrollo de análisis, entonces yo suelo colocar en la retroalimentación y qué fue lo que trabajaron en grupo. Entonces, si esto se presta para malas interpretaciones, les pido de verdad me disculpen porque en ningún momento ha sido ni será que ustedes lo tomen de esa manera o que el interés mío no es incomodarlos ni irles a faltar el respeto, no faltaba más. Entonces quiero que quede claro eso porque de pronto en la manera que los retroalimenté en la unidad número 1 no gustó mucho para muchos de ustedes, pero si en algún momento les digo qué fue lo que hicieron, qué fue lo que trabajaron, es porque espero mucho más de ustedes cuando se trabaja en grupo. Básicamente a eso me refiero, a que si yo estoy trabajando en compañía, pues yo leo un documento y si yo tengo dudas o pregunto por el foro de inquietudes o le escribo a la docente o le pregunto a mi compañero, ¿será que esto sí es así? Pero si yo le envío al compañero una actividad y el compañero se queda con lo que yo envié y no revisa también, entonces qué es lo que estamos construyendo, ¿sí? Me refiero porque hubo muchas, y todavía lo estoy encontrando en el foro de la unidad número 2, en lo del planteamiento del problema. Encontré que no sé por qué les está dando tanta dificultad a las líneas de investigación. O sea, si es un tema que vimos desde la unidad número 1 y solo son 2 líneas grandes de investigación y tiene subcampos. Entonces me dicen que la bibliotecología es una línea de investigación y la bibliotecología no es una línea de investigación. La bibliotecología es una sublínea. Recuerden que las líneas de investigación son 2: gestión de la información, información y promoción lectora. Y yo no puedo concebir que un estudiante de séptimo semestre me esté diciendo a estas alturas de la materia que la bibliotecología es una línea de investigación. Entonces, cuando yo les escribo, de pronto no lo tomen a mal, que, hey, ¿qué pasó? No leyeron los documentos, no vieron el video, tal cosa, infiero eso. No lo tomen a mal, sencillamente es que si ustedes están trabajando en grupo, por favor, comuníquense, ¿sí? Básicamente a eso me refiero. También, esta unidad también vamos a trabajar foro y evaluación, y entonces cuando yo trabajo los foros en preguntas y respuestas, entonces solo uno sube la actividad, ¿verdad? Entonces cuando esa persona sube la actividad, pues los otros dos o la otra persona más bien no puede, digamos, ver los comentarios del otro. Entonces esa otra persona, para que pueda ver los comentarios de los demás, ingresa al foro: hola, soy fulanito de tal, del grupo tal, y mi grupo está conformado por tal, y ingreso al foro para conocer la retroalimentación que le han dado a mis compañeros y para realizar una acotación al aporte, pues cuando ya lean el aporte del compañero, ¿vale? Esa es la manera de, porque me escribían diciendo que no podían hacer comentarios. Claro, no pueden hacer comentarios porque solo uno sube el aporte y lo de la otra persona pues tiene que ingresar al foro a realizar un aporte, por lo menos decir hola, ingreso al foro para conocer la retroalimentación, y posteriormente cuando ya pueda leer los comentarios, entonces ahí sí le hace la retroalimentación al compañero cuando necesitamos leer a los demás. Bueno, ya con estos avisos parroquiales, entonces vamos a entrar a lo que es en materia de la unidad número 2. La unidad número 2 está enfocada desde la justificación y el marco referencial. La justificación, como ustedes saben, es la importancia que se tiene en la investigación.
por qué realmente es necesario hacer esta investigación y no otra. El problema de investigación me está diciendo, hay una necesidad, justifíqueme por qué es importante hacer esa investigación, ¿sí? Es algo así como cuando los papás, uno pide permiso en la casa y no lo dejan ir al paseo. Entonces los papás le dicen a uno, pero pues dígame por qué es importante usted ir a ese paseo, o sea, ¿qué tiene de relevante ir usted a ese paseo? Entonces uno se busca todas las excusas habidas y por haber, la necesidad, el argumento. Asimismo, pasa en investigación, uno se crea esa necesidad de ir a ese paseo o a esa fiesta, así mismo pasa en investigación. Bueno, entonces explíqueme por qué en la Universidad del Quindío, es un ejemplo, se necesitan las tablas de retención documental. ¿Por qué es importante que hayan tablas de retención documental en la Universidad del Quindío? Entonces empezamos a argumentarlo, ¿sí? Entonces es mirar la relevancia social, por qué es el elemento innovador para el mundo SIDVA, qué tiene de importante para el mundo SIDVA esa investigación, ¿sí? Esa relevancia social, el contexto en el que se maneja esa importancia. Digamos que en este momento el apartado de nosotros lo vamos a enfocar desde 3 componentes o 3 pilares fundamentales, que es lo metodológico, lo práctico y lo teórico. Entonces, así ustedes aprenden como de pronto a mirar el desglose del apartado de una manera mucho más significativa. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que ustedes inicialmente entonces van a identificar, bueno, ¿cuál es la justificación teórica del por qué necesitamos tablas de retención en la Universidad del Quindío? ¿Sí? ¿Cuál es la justificación teórica? Entonces, la importancia de ese autor y no de otro, ¿sí? O con eso que ustedes se pueden confundir mucho en la justificación teórica con el marco teórico, y son parecidos pero no son los mismos. Entonces, la justificación teórica es cuando yo valido un autor y le doy la importancia, ¿sí?, a ese autor. Entonces, no sé, Pepito Pérez opinó que las tablas de retención documental son importantes llevarlas por norma archivística, para estar a la vanguardia. Bueno, de eso saben ustedes más que yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes tienen que argumentar es el autor. En este caso vamos a hacer un ejercicio, digamos, transitorio, ¿sí? Porque vamos a cambiar un poco la dinámica de la actividad. Ustedes han venido desarrollando sobre una idea que ustedes quieran trabajar, ¿cierto? Esta vez no vamos a trabajar sobre esa idea. Vamos a trabajar sobre un estudio de caso propuesto en la plataforma. Entonces, sobre ese estudio de caso se pretende que ustedes se vuelvan muy analíticos y que aprendan a contextualizar situaciones. Entonces, ¿qué se pretende en esta unidad o en el desarrollo del espacio académico? Que ustedes, cuando digan, vamos a hablar del planteamiento del problema, vamos a hablar de la justificación, del marco referencial, ustedes entiendan el concepto que marca hacerlo, ¿sí? Saberlo hacer, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a desarrollar su idea de investigación, acuérdense que en la unidad número 4 ustedes van a presentar ese entregable, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiecen este semestre, en la unidad 4 se les va a dar una encuesta para que ustedes diligencien su posible idea de investigación y el otro semestre la desarrollen. Entonces, cuando ustedes el otro semestre ya tengan esa propuesta, entonces les toque hacer la justificación, ustedes se acuerden del semestre anterior y digan, verdad que la justificación se hacía desde la importancia, ¿cierto? Desde lo metodológico, lo teórico y lo práctico. Entonces, me acordé que hicimos un estudio de caso y descubrimos cuál era la importancia teórica, práctica y metodológica. Ahora vamos a aplicarlo a la idea que nos compete, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar un poco la dinámica de la actividad para que no se vuelva como tan lineal. Entonces les decía que desde el autor vamos a hacer un ejercicio muy, digamos, muy transitorio. Entonces vamos a pensar en qué autor es importante y le da validez a implementación de las tablas de retención documental. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes miren el estudio de caso y vean lo que se les plantea allí, ustedes van a pensar, bueno, ¿y por qué es importante ese autor para esa problemática que se está presentando en ese estudio de caso? ¿Sí? Entonces van a decir, este autor es importante por estas y estas razones y no otro.
En la justificación teórica, yo, Adriana Valderrama, sí emito mi concepto, ¿sí? Entonces pienso que es importante por esto y estas razones, ¿sí? Justificación teórica, emito mi concepto. En la justificación metodológica, yo lo que hago es pensar en qué instrumento voy a utilizar. Entonces, para la siguiente idea de investigación presentada en el estudio de caso, consideramos pertinente elaborar encuestas o un cuestionario o una entrevista semiestructurada, o voy a utilizar la observación. Es el instrumento. Cuando hablamos de metodología me refiero a los pasos que voy a desarrollar para poder, hallar unos resultados de esa investigación, ¿sí? Entonces, desde lo metodológico, ¿qué vamos a implementar? ¿Sí? ¿Cómo se van a desarrollar esas encuestas? ¿Vamos a hacer una fase diagnóstica? ¿Qué vamos a hacer? Está la fase 1, la fase 2, entonces nuestra idea de investigación es probable que esté desarrollada en 3 fases. Entonces la fase 1 diagnóstica va de tal, entonces en esta fase vamos a reconocer la población. Entonces la población, comunidad universitaria del Quindío, personal administrativo de la Universidad del Quindío, fase diagnóstica. Entonces la fase diagnóstica que me implica observar. Entonces me voy a ir a las diferentes dependencias de la Universidad del Quindío a mirar a ver cómo se archiva en cada oficina, cómo tienen sus archivos de gestión, por ejemplo, ¿sí? Esa puede ser una primera fase. Cuando yo ya tengo toda esa problemática identificada, entonces yo digo, bueno, entonces voy a utilizar, no sé, ¿qué me puede dar mejor resultado? Si un cuestionario, si una encuesta, o si voy a hacer la entrevista a los jefes de oficina, qué documentos se producen allí, ¿sí? Esa sería la fase de recolección de información. Y en la fase 3, pues ya una fase de aplicación de ese cuestionario, de esa entrevista, ¿sí? Básicamente eso es lo metodológico. La importancia de que sea, por ejemplo, un cuestionario y no una entrevista. Entonces, ¿cuál de los dos me va a dar más resultados? O los dos lo necesito indiscutiblemente. O voy a utilizar, no sé, hay una técnica que se llama historia de vida. Entonces, voy a mirar a ver si esta persona, desde su experiencia, desde todo lo que ha implicado estar en esta biblioteca, en la gestión documental, en la oficina de gestión documental, si todos los años que ha estado en gestión documental y ya tiene una formación empírica, entonces me ha servido, tener todo lo que es la norma archivística para poder dar desde mi apoyo un concepto desde lo empírico, ¿cierto? Puede ser, porque todos sabemos que el conocimiento es empírico y es científico. Entonces, empírico, cuando me lo produce el azar, no tengo ningún tipo de formación, pero aprendo porque me lo produce la experiencia, ¿cierto? Y, científico, el conocimiento científico pues nos lleva a unos métodos que se acuerda que yo les contaba: observación, descripción, explicación, predicción, que son los 4 pasos para hacer investigación, los 4 puntos de partida, ¿cierto? Entonces, desde lo metodológico, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ya tenemos la población identificada, entonces miremos a ver qué aspectos vamos a implementar, si una encuesta, o si un cuestionario, o si una entrevista, o si los 3. Entonces acuérdense que siempre que hablamos de justificación es la importancia. Entonces vamos a decir la importancia de lo metodológico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a recolectar la información que no teníamos conocimiento, porque nos da una luz para saber por qué las secretarias o por qué en esas dependencias no se están archivando de una manera uniforme, ¿sí? ¿Por qué no existen tablas de retención? ¿Por qué hay fondos acumulados? Por ejemplo, todo esto son ejemplos hipotéticos, porque obviamente en la Universidad del Quindío tenemos tablas de retención. Entonces, es como para un poquito contextualizarlos con la situación. Esto en cuanto a lo metodológico. En cuanto a lo práctico nos enfoca a decir la importancia del rol del profesional en ciencia de la información en la investigación. Entonces, como futuros profesionales de ciencia de la información, ¿ustedes qué le van a aportar a esa investigación? ¿Cuál es el rol que ustedes desempeñan en esa investigación?
¿Qué le aportan ustedes a esa investigación? ¿Por qué es importante que sean profesionales en ciencia de la información y no cualquier otra persona que vaya a desarrollar esa idea? ¿Sí? Entonces, desde lo práctico, igual en la guía va a estar muy bien explicadito también el paso a paso de lo práctico, lo metodológico y lo teórico, ¿vale? Esto en cuanto a la justificación. Recuerden, si ustedes quieren contextualizar también la relevancia social, el elemento innovador que tiene esa idea, bienvenido es. O sea, en el texto guía es el de Méndez y el de Sampieri. Entonces yo siempre les hago énfasis en el de Méndez porque yo siento que él les da más el paso a paso, ¿sí? No debería decirlo, pero es un texto un poquito, la versión que yo les comparto es una versión, hay otras versiones más actualizadas, pero yo considero que esta versión, la del 2010, aunque está muy viejito ya, es la que a ustedes les sirve, es como cuando estamos aprendiendo a leer, que nos daban la cartilla de Coquito, a muchos nos tocó Coquito. Entonces nos daban esa cartilla y nos daban el paso a paso de cómo juntar las letras y todo eso, así. El libro de Méndez ha tenido ya más versiones, más actualizaciones, pero yo considero que esta es la donde, por dicho, lo llevan a uno de la manito, ¿sí? Y Sampieri también tiene, digamos, un texto muy importante. Él analiza otros parámetros, pero igual, digamos que en términos generales, cuando hablamos de justificación, es indicar por qué es importante ese estudio, desde todo, desde el contexto a nivel regional, a nivel local, inclusive a nivel internacional, ¿sí? Mirar todos esos contextos en los que se puede dar esta investigación. Entonces ya tenemos lo teórico, lo práctico y lo metodológico. Esas son las tres, digamos, pilares que cierran la justificación. Cuando hablamos de marco referencial, en el marco referencial hay varios, digamos, submarcos o componentes. El primero es el marco de los antecedentes. Entonces, cuando hablamos de antecedentes es identificar qué otras investigaciones se han realizado del mismo corte, ¿sí? Entonces, ir atrás. Cuando nosotros estamos conociendo a alguien, ¿qué hacemos? Revisar antecedentes. Bueno, ¿qué otra novia tuvo? ¿Dónde trabaja? ¿O qué se dice de la vida de él? ¿Qué persona es? ¿Qué comentarios hay? Entonces, retrocedemos. Lo mismo pasa en investigación. Cuando hablamos de los antecedentes es revisar esa literatura, es empezar a mirar qué otras investigaciones se han hecho del mismo corte, ¿sí? ¿Qué dice la gente de esta problemática? Entonces, cuando ustedes hablan de los antecedentes, no es solo citar la investigación del 2020, porque vamos a trabajar que se ha dicho de ese mismo corte, pero desde más o menos del 2020 en adelante, ¿sí? Cuando hablamos de revisión de la literatura, es ideal tenerlo siquiera 5 años hacia atrás, porque si estamos hablando de tablas de retención documental, puede, no sé, ustedes saben más de eso que yo, que la norma haya cambiado, entonces hayan investigaciones muy antiguas que no estén a la vanguardia en el momento de lo que es ahora la normatividad. Entonces vamos a trabajar en el ejercicio antecedentes, siquiera unos 3 ejercicios para hacer una actividad transitoria. Entonces trabajamos tres antecedentes y no es indicar el título de la investigación, no, es colocar, citarlo a manera como bibliográfica, el título de la investigación, el año, y explicar en una síntesis, explicar por qué ese marco referencial, ese antecedente puede aportarle a la investigación que estamos desarrollando. En este caso sería la idea que vamos a proponer en el estudio de caso, ¿sí? Entonces, recuerden muy bien qué es lo que hace parte de los antecedentes, qué otras cosas han dicho otros autores de esa misma idea de investigación y cómo puede ayudarle a la idea que nosotros estamos adelantando en este momento. El marco teórico. Yo les decía que el marco teórico puede confundirse con la justificación teórica. ¿Qué pasa? El marco teórico es la columna vertebral de la investigación referente a los autores teóricos, en identificar por qué esos autores dan validez a la teoría que yo quiero presentar, ¿sí? Entonces, en el marco teórico yo no puedo emitir un concepto propio, el de Adriana Valderrama, porque si yo digo, este autor es importante por esto y estas razones, pero yo doy mi punto de vista, entonces me estoy tirando la teoría. Yo no puedo cambiar la teoría de lo que dijo Pepito Pérez.
Entonces yo lo que hago en el marco teórico es citar fielmente lo que dice el autor. O sea, entre comillas, fulanito de tal dijo esto y esta teoría es importante para nuestra investigación, ¿sí? Porque el marco teórico también le da validez a la investigación, es una extensión como de una importancia de la justificación, ¿cierto? Pero lo que pasa es que en la justificación yo sí emito un concepto de por qué es importante. En el marco teórico no, yo solo en el marco teórico coloco el autor, el título de la investigación y hago una sinopsis de lo que está diciendo ese autor, ¿sí? Pero copio fielmente lo que dice el autor, yo no emito un concepto propio, ¿sí? Entonces por eso dices, bueno, ¿cuál es el marco teórico de esa investigación? ¿Qué autores le apoyan a usted la idea de lo que usted quiere desarrollar? ¿Sí? En el marco conceptual puede confundirse con un glosario, ¿cierto? Pero no es un glosario, porque el marco conceptual son los términos que surgen en la investigación, unos términos técnicos desconocidos que surgen en la investigación y los relaciono, ¿sí? Pero los relaciono a partir de un autor. Entonces, para Pepito Pérez las tablas de retención documental, o para Pepito Pérez 2020, ¿sí? Citan el año en que se dijo ese concepto, las tablas de retención documental se definen como, recuerden, entonces por eso es diferente a un glosario, porque en el glosario yo solo encuentro una serie de conceptos definidos y ya está, mientras que en el marco conceptual hay una serie de conceptos técnicos propios de la investigación definidos a partir de un autor, ¿sí? Ese es el marco conceptual. El marco legal es toda la normatividad, ¿sí? Entonces, hay leyes, normas, ojo con confundirlo también con el marco teórico, porque a veces en el marco teórico abordan las leyes y todo esto, y no está mal, pero para eso está el marco legal. En el marco legal no es que por ejemplo, algunos dicen, no sé, hablando de la ley del cero papel, la ley del cero papel, y ya, no, deben hacer una sinopsis de lo que dice la ley del cero papel, ¿sí? Entonces, en el marco legal solo va, como su mismo nombre lo indica, la normatividad. El marco espacial se refiere a la ubicación, ¿sí? Geográfica de donde ocurre la investigación. Entonces, por ejemplo, esta investigación se adelantará en la Universidad del Quindío, ubicada en la carrera 15, calle 12 Norte, citan los límites que tenga, la ubicación, o sea, la dirección puntual de la empresa donde ustedes vayan a desarrollar. ¿Qué pasa? En este estudio de casos sean creativos, ahí está el nombre de la empresa, pero entonces ubíquenle un nombre, denle la dirección que quieran, ubíquenlo en donde ustedes quieran, en Bogotá, o sea, donde ustedes quieran ubicar, porque los estudios de caso es dejar volar la imaginación de cada estudiante, ¿sí? Entonces, allí en el estudio de caso, pues ustedes escasitamente van a encontrar el nombre de la empresa, pero ustedes tienen que darle vida a una empresa. Entonces, lo que se refiere allí, el marco espacial, es lo que es puntualmente la ubicación geográfica, ¿sí? El marco espacial. En el marco temporal se refiere a tiempo, ¿sí? Entonces, esta investigación se desarrollará en 3 fases. Un ejemplo, que se iniciará a partir del 1 de abril del 2025 y terminará el 1 de diciembre del 2025. Tendrá una duración de tantos meses, 7 o 8 meses, lo que sea, y se proyecta hacerlo en 3 fases, en una, bueno, lo que ustedes proyecten. O sea, recuerden que el estudio de caso es la creación que tiene el estudiante, o sea, que dejen volar la imaginación, vuélvanse creativos, ¿sí? Básicamente estos son los conceptos que se manejan en el marco referencial: antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco legal, marco especial y marco temporal. No es difícil, es sencillamente que ustedes creen esa idea o se ciñan a ese estudio de caso y entonces identifiquen una posible calle donde lo van a ubicar, dejen volar su imaginación. Esa empresa está ubicada en Bogotá, en la carrera tal, contigua a la Plaza de Bolívar, bueno, yo qué sé, es sencillamente que ustedes dejen volar la imaginación. Construyan, leanse entre ustedes mismos, lean a los compañeros, aprovechen el material que se les deja de consulta.
¿qué les puedo decir? El foro va a estar durante toda la unidad. Vamos a seguir trabajando también en parejas. Ustedes pueden construir las parejas que quieren. Si no les gustó el compañero con el que trabajo, pueden cambiar. Lo ideal es que no trabajen solos, eso es lo ideal. Trabajo colaborativo es importante. Ojo con las líneas de investigación que siempre van a estar latentes, las modalidades de trabajo de grado. Entonces en el foro ustedes van a identificar las características o las instrucciones que requiere la actividad del foro, muy similares a las de la unidad número 2. Espero el próximo fin de semana, terminarlos de leer para darles a conocer las notas pues, de la unidad 2. Hay una evaluación también, entonces la evaluación sería el último día de la unidad, y el foro estaría habilitado durante toda la unidad para que ustedes identifiquen muy bien qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren presentar. Recuerden que la idea es que ustedes aprendan a conceptualizar, ¿sí? Entonces, que ustedes cuando les hablen qué es una justificación, todos automáticamente les quede un aprendizaje significativo y sepan cómo se hace una justificación en investigación. Que cuando le hablen de un marco referencial y ustedes digan antecedentes, ustedes sepan a qué se refieren unos antecedentes de la investigación. El marco espacial, que a veces se llama marco contextual también, que muchos apartados lo miran de esa manera. ¿Qué será el marco contextual? No, yo ya sé cómo hacerlo, ¿sí? Entonces es eso, tengan presentes esas situaciones a veces tan simples, pero que porque cualquier cosita no la detallamos, la minucia, no leen bien los documentos, hacen muchas preguntas que están ahí implícitas en la tarea, y eso quiere decir de que no nos estamos leyendo. Háblense con el compañero, pregúntense, ¿leyeron los documentos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Vale? Entonces, yo creo que es una explicación muy sintetizada, porque lo sé, pero yo creo que les puede dar pautas en su desarrollo de la actividad. Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir. Recuerden que yo trato de no contestar correos ni sábado ni domingo porque se descansa, pero todas las personas que me escriban el fin de semana les contesto iniciando la semana. Gracias por ser pacientes y esperarme para la retroalimentación. No lo tomen a mal cuando les digo que trabajan en grupo o que si no se leen. Lo hago con un ánimo respetuoso, nada de ofenderlo ni por el estilo ni nada de esas cosas, porque ante todo siempre he tenido muy claro que tenemos que ser respetuosos con todas las personas, sencillamente. O sea, aquí no hay jerarquías, aquí no hay nada. Yo solamente soy una facilitadora de un proceso y ya, eso es. Entonces, una feliz noche, bienvenidos y bienvenidas nuevamente, y pues nos vemos pronto, y que sea esta unidad de mucho aprendizaje significativo. Nos vemos.